El pueblo despertaba todos los días, incluso antes que el sol. Los primeros colores de la mañana aún no habían rasgado el cielo cuando las embarcaciones ya se mecían suavemente en el muelle, crujiendo como viejos animales cansados. El olor a sal, pescado y madera mojada se mezclaba con el café aguado servido en vasos de vidrio astillado. Allí, en ese rincón olvidado del mundo, el tiempo parecía avanzar de otra manera, lento para la esperanza, rápido para el sufrimiento. Entre aquellos hombres de manos marcadas por el trabajo y ojos acostumbrados al horizonte, estaba él, el pescador. Nadie lo llamaba por su nombre completo. Para el pueblo, él era solo eso, el pescador. Un hombre de pocas palabras, muchas callosidades en las manos y la mirada siempre baja, como si cargaran el pecho un peso que nadie más podía ver. Trabajaba en el mar desde niño. Había aprendido de su padre, que había aprendido de su abuelo. Era el tipo de hombre que no reclamaba, no discutía, no exigía nada. Solo despertaba, trabajaba, volvía a casa y repetía todo al día siguiente. Su casa quedaba en la parte más humilde del pueblo. Una choza de madera torcida, tejas viejas, piso de tierra apisonada. Compartía ese espacio con su esposa y 2 hijos. Comían poco, pero comían juntos, reían cuando podían, soñaban cuando aún quedaba algo de esperanza. Y eso era exactamente lo que el pescador tenía, esperanza, aunque fuera explotado, aunque estuviera cansado, aunque fuera invisible. Del otro lado del muelle, en un contraste brutal, se levantaba el galpón más moderno de la región. Pintura nueva, camionetas importadas estacionadas al frente, hombres con camisas limpias dando órdenes. Todo aquello tenía un solo dueño, el patrón. Nadie se atrevía a decir su nombre en voz alta cuando él estaba cerca. Era el tipo de hombre que entraba en cualquier lugar y cambiaba el aire. Rico, arrogante, respetado por el miedo y no por el honor. Dueño de barcos, redes, camiones, cámaras frigoríficas, contratos y, de cierta forma, de las propias personas del pueblo. Quien trabajaba para él le debía. Quien le debía, callaba. El pescador trabajaba para él. Todos los días entregaba los peces, recibía menos de lo que valían y soportaba humillaciones disfrazadas de órdenes. Aún así, agradecía, porque lo necesitaba, porque tenía hijos, porque el mundo nunca había sido justo con gente como él. Esa mañana, algo era diferente. El movimiento en el muelle era mayor de lo normal. Los hombres susurraban, los trabajadores miraban hacia los lados, las mujeres observaban desde lejos. El patrón llegaría más temprano. El pescador desató su canoa en silencio. Sus dedos temblaban levemente. No sabía por qué, pero sentía un nudo en el estómago. Una sensación pesada, como si el aire estuviera demasiado cargado. «¡Date prisa!», gritó un capataz. «Hoy el patrón llega temprano». El pescador solo asintió y tiró de la cuerda. El sol comenzaba a asomarse cuando los barcos regresaron con la pesca. El muelle se llenó, cajas descargadas, gente corriendo, voces mezcladas con el grito de las gaviotas. Entonces, la camioneta negra se detuvo. El patrón bajó. Zapatos limpios, gafas oscuras, un reloj caro brillando en su muñeca. El silencio se extendió como una sombra. Uno a uno los trabajadores bajaron la cabeza. El pescador permaneció de pie junto a sus cajas de pescado. No sabía por qué, pero su corazón latía con una fuerza desmedida. El patrón caminó lentamente entre los hombres, observando las cajas, pateando algunas con la punta del zapato, soltando comentarios cortos y secos, hasta que se detuvo justo frente al pescador. «¿Es todo?», preguntó con desprecio. «Es lo que salió hoy, señor», respondió el pescador en voz baja. El patrón sonrió de lado, una sonrisa fría. «Curioso, los demás consiguieron más». Algunos hombres se removieron incómodos. El pescador miró sus propios peces. Eran buenos peces, él lo sabía. «Trabajé desde la madrugada», intentó decir. El patrón alzó la mano, ordenándole callar. «¿Trabajaste o escondiste?». El silencio en el muelle se volvió insoportable. El pescador sintió el rostro arder. «Nunca escondería nada, señor, nunca». Entonces el patrón hizo algo que nadie esperaba. Hizo una señal a 2 hombres. Ellos se acercaron rápido y, sin decir una palabra, comenzaron a revolver las redes del pescador. Lo tiraron todo al suelo.
Peces cayeron sobre la madera sucia del muelle. Las cuerdas se esparcieron, las cajas fueron abiertas a la fuerza. Todo el pueblo se detuvo a mirar. «¿Qué está haciendo?», murmuró el pescador con la voz temblorosa. El patrón se quitó lentamente las gafas y lo miró directo a los ojos. «Estoy mostrándole a todos quién eres realmente». Los hombres revisaron todo. No encontraron más que el pescado común del día. Aún así, el patrón sonrió. «¿Ves? Demasiado limpio. Eso me huele algo raro». El pescador sintió que las piernas le fallaban. «Yo nunca robé, señor, nunca». Algunas personas se acercaron en silencio. Nadie dijo nada, nadie lo defendió. Entonces el patrón alzó la voz para que todo el pueblo escuchara. «Este hombre está robando a la propia empresa, está escondiendo pescado para venderlo por fuera». Un murmullo se levantó. «Eso es mentira», susurró el pescador. El patrón se acercó tanto que se podía sentir su perfume fuerte mezclado con el olor a sal. «Eres un gusano», dijo en voz baja pero con crueldad, «y los gusanos no trabajan para mí». Y entonces, delante de todos, el patrón empujó al pescador con fuerza. Cayó de rodillas. Sus manos se hundieron entre los peces esparcidos por el suelo. La humillación estaba completa. El pescador permaneció de rodillas durante varios segundos, con las manos hundidas en el hielo derretido mezclado con la sangre de los peces. El frío subió por sus brazos, pero no era nada comparado con el hielo que ahora se extendía dentro de su pecho. A su alrededor, nadie se movía. Todo el muelle parecía haber contenido la respiración. El patrón caminó lentamente en círculos a su alrededor, como un depredador analizando a su presa caída. «Mírenlo bien», anunció, con voz lo suficientemente alta para que incluso los más alejados pudieran escuchar. «Trabajó aquí durante años. Comió de mi plato. Usó mis redes. Y aún así tuvo el descaro de robarme». «Yo no robé», intentó decir el pescador, con la voz quebrada. El patrón se rió. Una risa corta, burlona. Todavía intenta negarlo. Hizo un gesto con la cabeza. Uno de los capataces avanzó sujetando una pequeña bolsa mojada. «Encontramos esto escondido en la canoa», dijo el hombre en voz alta. «Pescado separado». El pescador miró y lo reconoció al instante. Aquello no estaba escondido. Era una bolsa común, usada para guardar el almuerzo. «Eso es comida. Es mi almuerzo», explicó desesperado. El patrón arrancó la bolsa de la mano del capataz, la abrió y arrojó todo al suelo. 2 peces pequeños, un pedazo de pan aplastado y una botella de agua casi vacía. Pisó los peces con calma. «¿Lo ven, pueblo?», dijo. «El ladrón también come como ladrón». Algunas personas bajaron aún más la cabeza. Otras tragaron saliva con dificultad. Nadie intervino. El pescador intentó levantarse, pero uno de los hombres del patrón lo empujó de nuevo hacia abajo. «Quédate ahí», gruñó. El pescador sintió el golpe en la rodilla. Un chasquido seco resonó dentro de su cuerpo, pero no gritó. Solo cerró los ojos por un instante. «Levántate», ordenó el patrón. Se levantó despacio, tambaleándose. «Le das vergüenza a este pueblo», continuó el patrón. «Yo te di trabajo cuando nadie más te lo dio. ¿Y así me lo pagas?» «Yo solo quise llevar comida a casa», murmuró. El patrón avanzó un paso más y, sin advertencia, le dio una bofetada en el rostro. El sonido del golpe retumbó en el silencio del muelle. El pescador tambaleó. Estuvo a punto de caer otra vez. La vista se le nubló. El sabor a sangre subió a su boca. Algunas mujeres se llevaron la mano a la boca. Un hombre mayor apretó los puños, pero no dio un solo paso. El patrón hablaba ahora con absoluto desprecio. «No vales ni el pescado que pisas en este barro». El pescador intentó hablar, pero las palabras no salieron. Solo respiraba con dificultad, sintiendo que el mundo giraba demasiado lento.
Entonces llegó la sentencia. Estás despedido. El murmullo regresó, más fuerte. Y no solo eso, continuó el patrón. A partir de hoy, nadie en este pueblo trabaja contigo. Quien desafíe esto me desafía a mí. El silencio que siguió fue aún más cruel. El pescador miró a su alrededor. Rostros conocidos. Gente que había crecido con él. Hombres con quienes había compartido el pan. Todos desviaron la mirada. Ninguno sostuvo la suya. El patrón se volvió hacia uno de los capataces. «Tira esas redes». El hombre obedeció. Arrastró las redes por el muelle como si fueran basura, arrojándolas a un contenedor de chatarra oxidado. Cada metro de red que era tirado equivalía a un año de vida del pescador arrancado de golpe. Y sacar a este hombre de aquí antes de que pierda la paciencia por completo. Dos hombres lo sujetaron por los armos. Él aún intentó resistirse. «Por favor, tengo hijos», suplicó. El patrón puso cara de aburrimiento. «Problema tuyo». Lo arrastraron hasta el borde del muelle y lo lanzaron sobre la arena mojada, lejos de todos. El pescador cayó de costado, jadeando, humillado, quebrado por dentro. Desde lejos aún oyó la voz del patrón resonar. Hoy fue el ejemplo. Mañana puede ser cualquiera. El pueblo no respondió. El pescador intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Miró sus propias manos sucias de sangre y escamas. Aquello que había sustentado su vida durante décadas, ahora era tratado como un crimen. El sol ya estaba alto cuando logró ponerse de pie. Nadie se acercó. Nadie le tendió la mano. Caminó cojeando fuera del muelle, sintiendo todas las miradas en la espalda, pero sin valor para devolverle la mirada a ninguno. La humillación había sido total. Y pública. El pescador caminaba despacio, el cuerpo aún temblando, sin saber si era por el dolor o por la vergüenza. Cada paso se hundía ligeramente en la arena húmeda de las calles estrechas del pueblo. La gente lo observaba desde las puertas, desde las ventanas, detrás de cortinas mal cerradas. Nadie decía nada, pero todos sabían. Él lo sentía. La noticia había llegado antes que él. Un niño susurró algo a su madre cuando pasó. La mujer tiró del hijo hacia dentro de la casa como si fuera contagioso. Un grupo de hombres cortó la conversación cuando él se aproximó. El silencio acompañaba sus pasos como una sombra. La humillación no se había quedado en el muelle. Ahora caminaba con él. La rodilla dolía a cada apoyo en el suelo. La boca aún tenía el sabor de la sangre seca. La camisa manchada de pescado, barro y vergüenza. Pero nada dolía más que el peso invisible en el pecho. La sensación de haber sido despojado de su propia dignidad frente a todos. Cuando finalmente llegó frente a su casa, tardó unos segundos antes de abrir la puerta. No quería entrar. No quería tener que explicar. No quería que sus hijos lo vieran así. Pero entró. La esposa fue la primera en notar que algo estaba mal. Bastó una mirada. «¿Qué pasó?», preguntó, levantándose de la mesa. Él intentó responder, pero la voz se le trabó. Solo negó con la cabeza y caminó hasta el banco de madera, sentándose con pesadez, como si el cuerpo hubiera envejecido 10 años desde aquella mañana. Ella se acercó, vio el rostro hinchado, el corte en el labio, la ropa sucia. «Por el amor de Dios, ¿quién te hizo esto?». Tardó en hablar. «¿El patrón?», dijo por fin. Ella se llevó la mano a la boca. Los hijos aparecieron en la puerta del cuarto. Uno de ellos sonrió al verlo, pero el gesto se borró al notar el estado del padre. «¿Papá?». El pescador intentó sonreír, pero no pudo. «Vayan a jugar un poco», les pidió, con voz débil. Los niños obedecieron, desconfiados. Cuando se quedaron solos, él lo contó todo. No ahorró detalles. La acusación, el empujón, la bofetada, el despido, la prohibición de trabajar. Cada palabra parecía arrancada con esfuerzo desde el fondo de la garganta.
La esposa escuchó en silencio, los ojos llenos de lágrimas, las manos temblando. «Él no puede hacer eso», murmuró. «Puede», respondió el pescador, seco. Lo hizo. El silencio cayó entre los dos, pesado. «¿Y ahora?», preguntó ella, casi en un susurro. Él miró sus propias manos. Manos que ya no tenían trabajo. «No lo sé». Esa noche no hubo cena. No solo porque faltase la comida, sino porque nadie tenía hambre. Los hijos comieron un poco de pan duro. La esposa fingió normalidad, pero tenía la mirada perdida. El pescador se quedó sentado en la oscuridad afuera de la casa, mirando el mar a lo lejos, escuchando el sonido de las olas como un recordatorio cruel de lo que había perdido. El mar seguía allí, pero él ya no. La madrugada pasó lenta. El pescador no durmió. Pensó en los hijos, pensó en el pueblo, pensó en el patrón. Pensó en cómo en pocas horas su vida había sido borrada. Al amanecer, volvió al muelle. No para trabajar, para observar. Desde lejos vio los barcos salir. Exactamente como siempre. Hombres caminando, risas, gritos, todo normal. Como si él nunca hubiera existido. Intentó acercarse a un viejo amigo, pero el hombre cambió de rumbo antes de que pudiera llegar. Otro fingió no verlo. El pueblo había aceptado la orden. Ahora estaba oficialmente solo. El pescador regresó a casa con el corazón más pesado que cuando había salido. En la puerta encontró a la esposa sentada sosteniendo una bolsa vacía. «Fui a la tienda», dijo ella. Nadie quiso vender fiado. Él cerró los ojos. Ahí. En ese instante, algo cambió. No fue rabia explosiva. No fue grito. Fue algo más peligroso. Un silencio profundo dentro de él. Una decisión que aún no tenía forma, pero ya tenía peso. Miró el mar una vez más y ahora, por primera vez en muchos años, no sintió miedo. La noche cayó sobre el pueblo como un paño oscuro, apagando los sonidos, pero no los pensamientos. Dentro de la casa, todo permanecía en silencio. Los niños dormían sobre el colchón delgado extendido en el suelo. La esposa del pescador seguía sentada a la mesa, mirando un punto vacío, como si intentara ver un mañana que aún no existía. Afuera, el pescador observaba el cielo. Las estrellas brillaban como siempre, indiferentes a su ruina. Se levantó despacio y caminó hasta la orilla de la playa. La arena fría bajo los pies descalzos parecía devolverlo a la realidad con cada paso. El mar estaba demasiado tranquilo, y esa calma lo inquietaba. «Así es como termina todo», murmuró para sí mismo. Un hombre sin trabajo, sin honor ante el pueblo, sin un futuro claro. Permaneció allí largos minutos, mirando la línea oscura del horizonte, hasta que algo rompió la monotonía del paisaje. Una luz, débil, lejana, luego otra, y otra más. Luces que no pertenecían a los barcos del pueblo. El pescador entornó los ojos. Aquellas no eran luces de pesca, eran rápidas, irregulares, como si danzaran sobre el agua. Sintió que el corazón se le aceleraba. Corrió de regreso hasta un pequeño montículo de rocas, subió con cuidado y desde allí vio mejor. 3 barcos desconocidos se acercaban en silencio a una zona prohibida de la costa, un tramo conocido por naufragios y rocas ocultas. Nadie del pueblo pescaba allí, pero esos barcos entraban exactamente en ese punto. «¿Qué están haciendo?», susurró. El pescador conocía esas aguas como nadie. Sabía dónde cambiaba la corriente, dónde las piedras permanecían ocultas, donde ni los más expertos se atrevían a lanzar redes, y esos barcos iban directo hacia la muerte. Dudó. Recordó la bofetada, el empujón, el pueblo con la cabeza baja,
Su familia sin cena. No es asunto mío, intentó convencerse. Pero entonces recordó algo que su padre le decía cuando era apenas un niño. El mar castiga a quien le da la espalda. Uno de los barcos golpeó contra algo. El sonido seco resonó sobre el agua. El mar solo se calmó de verdad cuando los 3 barcos ya estaban bien lejos de la zona de las rocas. Aún así, nadie se relajaba. Las maderas crujían, el agua se filtraba por los costados rotos de las embarcaciones y los hombres permanecían en silencio, como si el simple acto de hablar pudiera traer la mala suerte de regreso. El pescador se apoyó en el remo, jadeando. Los brazos le temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por lo que acababa de ver dentro de aquel barco. Las cajas, pesadas, selladas, marcadas con símbolos que no reconocía, pero que sabía que no eran normales. «Ustedes estaban muertos», murmuró. «Si yo hubiera llegado 5 minutos después...» El hombre que había hablado antes, alto, barba rala, mirada atenta, asintió lentamente. «Y tú estarías viviendo tu vida con normalidad mañana», respondió, sin saber nada de esto. Hubo un silencio incómodo. «Entonces, ¿por qué no los dejaste?», preguntó otro, desconfiado. «¿Qué ganas con esto?». El pescador miró hacia el horizonte oscuro. «Hoy lo perdí todo». La respuesta fue simple y suficiente para causar impacto. El líder del grupo respiró hondo. «Mi nombre es Cayo», dijo. «Y ellos», señaló a los otros, «no somos criminales, pero estamos tratando con gente que sí lo es». El pescador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y esa carga? Cayo dudó. Esto no debía pasar por aquí. Hubo una traición en el camino. Nos empujaron hacia esta ruta para que muriéramos en el mar. El pescador lo entendió demasiado rápido. Y alguien quería asegurarse de que eso nunca llegara a su destino. Cayo asintió. Exactamente. El viento sopló con más fuerza. ¿Y qué hay en esas cajas?, preguntó por fin el pescador. Cayo esbozó una media sonrisa tensa. Lo suficiente para comprar todo tu pueblo, incluido tu patrón. El mundo pareció girar en cámara lenta. El nombre de él aún le ardía por dentro. Él no puede saber, añadió Cayo. Él siente cuando algo grande se mueve en el agua, respondió el pescador. Siempre lo siente. Los hombres intercambiaron miradas. Entonces tenemos un problema. El pescador acercó su canoa. Tal vez no. Llegaron a un tramo apartado de la playa, escondido entre rocas y manglares. Nadie del pueblo usaba ese lugar. Ni siquiera el patrón. Era un territorio olvidado. Cuando desembarcaron, cargaron las cajas con cuidado, enterrando parte de ellas en la arena húmeda y cubriéndolas con restos de redes viejas y troncos arrastrados por la marea. Todo debía parecer solo otro montón de basura del mar. Cuando terminaron, Cayo extendió la mano al pescador. «Nos salvaste. Ahora estamos obligados a protegerte». El pescador no le estrechó la mano. «No me protejan. Solo no dejen que él lo sepa». Cayo mantuvo la mano extendida unos segundos, luego la bajó. «Él ya lo sabe». El pescador se quedó helado. «¿Cómo?». «Porque tu despido fue demasiado rápido, demasiado limpio, y porque este pueblo es demasiado pequeño para guardar silencio por mucho tiempo». Un trueno lejano retumbó en el cielo. «A partir de ahora», dijo Cayo, «estás en medio de algo que no elegiste». El pescador regresó a su canoa sin responder. Mientras remaba rumbo a su casa, sentía algo crecer dentro del pecho. No era esperanza, era alerta. Cuando se acercó al pueblo, notó que algo estaba mal. Demasiadas luces encendidas en el muelle. Movimiento fuera de hora. Hombres yendo y viniendo. Y entre ellos, la camioneta negra. El patrón estaba de pie, mirando al mar, como si estuviera esperando a alguien. El pescador desvió la canoa hacia la orilla opuesta, escondiéndose entre las sombras. Ataba la cuerda cuando oyó una voz a su espalda. «Volviste tarde para alguien que hoy lo perdió todo». Se giró de golpe. Era uno de los capataces. «El patrón quiere hablar contigo». Al pescador se le heló la sangre.
El juego había comenzado, y él aún no conocía las reglas. El pescador caminó detrás del capataz sin decir una sola palabra. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Las luces del muelle cortaban la neblina fina de la noche, creando sombras largas sobre el suelo mojado. El sonido de las olas llegaba débil, distante, como si el mar también guardara silencio por precaución. La camioneta negra estaba estacionada en el mismo lugar. El patrón se apoyaba en el capó, con los brazos cruzados, mirándolo directamente. No había rabia en su rostro. Había algo peor: expectativa. «Pensé que habías huido», dijo con una voz demasiado calmada. «Al fin y al cabo, los hombres derrotados suelen intentar escapar». El pescador se detuvo a pocos metros de él. «¿Qué quiere usted?». El patrón sonrió levemente. «Quiero entender por qué volviste al mar». Dio un paso hacia adelante. Un hombre sin trabajo, sin redes, sin futuro, no suele salir a remar de noche. El estómago del pescador se contrajo. Salí a pensar, ¿en el mar? Es el único lugar que nunca me traicionó. El patrón soltó una risa corta. Todos traicionan. Solo tardan. Hizo una señal discreta con la mano. Dos hombres se separaron del grupo y comenzaron a caminar en dirección al pueblo, como si inspeccionaran todo a su alrededor. ¿Viste algo extraño hoy?, preguntó el patrón fingiendo desinterés. El pescador sostuvo su mirada. Solo vi a gente humillando a otra gente. La sonrisa del patrón desapareció por medio segundo. Sigue siendo insolente para alguien que ya no tiene nada. Tal vez precisamente por eso. El silencio se volvió denso. El patrón se acercó más. Voy a ser directo. Bajó la voz. 3 embarcaciones pasaron por esa zona prohibida esta noche. Eso no es normal. Y tú eres el único hombre de este pueblo que conoce ese tramo como la palma de su mano. El corazón del pescador golpeaba como un tambor dentro del pecho, pero su rostro permaneció inmóvil. El mar es grande. A veces las cosas pasan por él. El patrón entrecerró los ojos. Eres un hombre pobre, pero siempre has sido inteligente. Y los hombres inteligentes saben cuándo quedarse del lado correcto. ¿Y cuál es el lado correcto? El mío. Sacó un sobre grueso del bolsillo del saco y se lo tendió. Ahí dentro hay más dinero del que has visto en toda tu vida. Hizo una pausa. Y eso es solo el comienzo. Si me dices qué viste esta noche en el mar. El pescador miró el sobre. Pensó en los hijos, en la esposa, en la bolsa vacía, en el pan duro. Pero también pensó en las cajas escondidas, en la advertencia de Cayo y en lo que esa carga realmente significaba. No vi nada, respondió. El patrón no se enfureció. Al contrario, volvió a sonreír. ¡Qué lástima! Y entonces, con un movimiento rápido, rasgó el sobre en 2. El dinero cayó a los pies del pescador, esparcido en el barro. Última oportunidad. El pescador no se agachó. Hoy usted ya me quitó todo. Eso ya no me compra. El patrón se puso serio. ¿Sabes cuál es el error de los hombres que ya no tienen nada? Creer que ya no tienen nada que perder. Se acercó hasta quedar muy cerca. Puedo quitarte a tus hijos. El mundo del pescador se congeló. Si los toca, solo lo sabrás después de que ocurra. Lo interrumpió frío. El pescador sintió el impulso de lanzarse sobre él, pero se contuvo. Sabía que perdería allí mismo. Piénsalo bien esta noche, dijo el patrón, retrocediendo. Mañana temprano volveré a preguntar y no repito amenazas. Hizo una señal y los hombres regresaron. La camioneta encendió el motor y salió lentamente del muelle. El pescador se quedó inmóvil por unos segundos. Las piernas le temblaban. La amenaza no había sido gritada, había sido susurrada, y eso la hacía 1000 veces peor. Cuando por fin se movió, no fue hacia su casa. Fue directo al manglar. Cayo apareció desde las sombras como si ya lo estuviera esperando.
Ya vino a hablar contigo, ¿verdad? El pescador asintió. ¿Y te hizo la propuesta? Sí. ¿Y te amenazó a tu familia? El pescador respiró hondo. Sí. Entonces ya no tenemos más tiempo. ¿Tiempo para qué? Cayo miró a la oscuridad del manglar, luego a él, para que dejes de ser solo un pescador. Y esa noche, en medio del olor a lodo, sal y peligro, comenzara a nacer algo mucho más grande que una venganza. Comenzaba a nacer un juego de poder. La madrugada cayó pesada sobre el pueblo. El viento soplaba distinto aquella noche, más frío, más rápido, como si el propio mar estuviera inquieto. El pescador estaba de pie en lo alto del cerro de piedras, mirando hacia el muelle donde todo había comenzado a derrumbarse. Abajo, las luces de la camioneta del patrón cortaban la oscuridad. Había ido a cumplir su amenaza, pero ahora ya no venía como dueño, venía como un cazador desesperado. Detrás del pescador, Cayo y los hombres aguardaban en silencio. Las cajas ya no estaban enterradas, habían sido movidas, entregadas, registradas, denunciadas. A partir de ahora ya no existen las sombras, dijo Cayo, solo la verdad. El pescador no respondió. Solo observó cuando hombres de fuera del pueblo comenzaron a llegar, camionetas que no pertenecían al patrón, uniformes discretos, linternas firmes, voces tranquilas. El cerco estaba cerrado. Abajo, el patrón lo comprendió demasiado tarde. Cuando intentó moverse, ya era inútil. «¿Qué es esto?», gritó al ver a sus propios capataces siendo reducidos. «Justicia», respondió uno de los agentes. El patrón intentó huir. Resbaló. Cayó exactamente en el mismo muelle donde horas antes había empujado al pescador. El círculo se cerraba. Cuando esposaron sus muñecas, gritó: «¡Yo soy el dueño de este pueblo!». Y entonces escuchó la voz que más temía oír. «Ya no lo es». El pescador caminó hasta el borde del muelle. Sus miradas se cruzaron. El mismo lugar. Los mismos hombres alrededor. Pero todo estaba invertido. «Tú», murmuró el patrón, «tú me tendiste una trampa». «No», respondió el pescador sereno. «Usted se la tendió solo, durante toda su vida». Los habitantes comenzaron a salir de sus casas, primero unos pocos, luego decenas, después todo el pueblo. Por primera vez, nadie bajaba la cabeza. La esposa del pescador estaba entre ellos, los hijos aferrados a sus piernas. El patrón fue llevado. Sin aplausos, sin gritos, solo el sonido del mar. Algún tiempo después, el sol nacía lentamente. El muelle estaba distinto, sin miedo, sin gritos, sin camioneta negra. El pescador estaba nuevamente en el mar, pero ahora no como empleado, sino como dueño de su propio barco. Los hombres del pueblo trabajaban juntos. El precio era justo, el pescado se repartía, la venta era libre. La esposa observaba desde la arena, los hijos corrían alrededor, riendo. Cayo se acercó. «Esa noche salvaste más que 3 barcos». «Solo no le di la espalda», respondió el pescador. Cayo miró hacia el horizonte. El mar devolvió todo. El pescador sonrió por primera vez en mucho tiempo, y mientras el barco avanzaba sobre las olas, comprendió que la humillación casi lo destruyó, pero fue ella la que lo liberó.